Buenas tardes. Lo que nosotros vamos a afrontar hoy es la última temática que corresponde a la Shiur Mispar Hamesh, es decir, a la lección número 5 que veníamos tratando hace un número de sesiones atrás. Shiur Mispar Hamesh. Y como sucedió con la Shiur Mispar Arba, que habíamos comenzado nosotros con el estudio de los acentos. Recordamos que hablamos como de especie de melodías dentro de la lengua hebrea y habíamos dicho que eran muchísimas, digamos, formas de acentuación. Entonces yo les había dicho, por cada lección al finalizar, trataríamos de afrontar esta temática para irla aprendiendo pues poco a poco. Recordemos que la vez pasada nosotros aprendimos dos acentos. Un acento principal que se llamaba el Siluk con el soft pasuk. Recuerde que teníamos el soft pasuk, que son como esos dos punticos al final, pero que está precedido por una rayita a la izquierda de un signo vocálico en esa última palabra de una frase, de una proposición que, digamos, cierra el versículo. Y esa rayita se parecía como al metek, pero en este caso estaba en asociación con el soft pasuk. Y habíamos dicho que existían dos clases de acentos, aquellos acentos que llaman disyuntivos y que servían para separar, y siluk, soft pasuk, que es un acento disyuntivo. Pero que también hay una serie de acentos llamados serviles, que son los que nosotros utilizamos para unir las palabras. Y habíamos visto un acento servil. Ahora, recuerden que acento servil es allí donde yo coloco ese signo, cualquiera que él sea, yo voy a realizar la mayor fuerza tónica dentro de la palabra. Es decir, la voy a pronunciar como si en un español yo viese una tilde en esa vocal, entonces esa sería la sílaba que lleva la fuerza tónica. Entonces habíamos visto también un acento servil o conjuntivo que se llamaba el merja, que era una rayita así como desviadita, como una especie de barra de esas que utilizamos cuando escribimos en los computadores o cuando escribimos una dirección electrónica que colocamos esa rayita inclinada. Bien, habíamos visto esos dos. Hoy vamos a ver otro que es uno de los acentos más importantes, disyuntivos. No vamos a ver hoy acento conjuntivo, sino que me bastará con mostrarles este otro acento disyuntivo. Si decimos que el siluk, soft pasuk, es como que el acento disyuntivo mayor, porque le pone como el punto casi que final al versículo o al verso o a lo que estemos yendo, existe una pausa, un acento disyuntivo, no completamente tan importante como el siluk soft pasuk, pero si pudiéramos jerarquizar, sería el que iría detrás del siluk soft pasuk. Es decir, sería una pausa también mayor, pero un poco menos, digamos, intensa que la pausa que hace el siluk soft pasuk. Y entonces quiero proponerles a ustedes el reconocimiento del signo que ven acá. Observen ese pequeño como triangulito que está escrito a la izquierda en color rojo, a la izquierda de esa, ¿cómo se llama esa vocal que está ahí al lado derecho de ese signo? La jirre con mater lecciones. Observen esa especie de triangulito. O si queremos, pues como ya conocemos las letras griegas, como esa lambda. Si fuera una lambda, recuerden, mayúscula, ¿no? Entonces, miren, escribimos este acento cuyo nombre normalmente es el atnaj. 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 Atnaj es una palabra aramea. Yo recuerdo que muchos de los conceptos utilizados en estas gramáticas hebreas, en vez de ser conceptos que provengan de la lengua hebrea, provienen de la lengua hermana, el arameo. Atnaj. Atnaj. Si yo veo este signo, sé que ahí debo de parar. En este caso, miren la palabra. Tratemos de leer la palabra. ¿Cómo se leería? Muy bien. Aquí, miren, observen. Este Sheva es un Sheva Nah silencioso o es un Sheva Na, es decir, móvil. Es Na, es móvil. ¿Por qué? Porque tenemos una consonante reduplicada. Y es verdad que
la precede una vocal breve, pero esto se rompe cuando le sigue una consonante reduplicada. Aquí vemos el dagues de la reduplicación. Entonces yo leo mi, be, sa, ri. No nos importa el significado de esto, nos importa simplemente observar que en esa palabra, en algún momento de los textos hebreos, bíblicos hebreos, aparece esta palabra y aparece este signo que nosotros llamaremos Atnah. No he querido pasar para que vamos acostumbrándonos al nombre y lo asimilemos. Atnah. ¿Qué es eso de Atnah? Al menos como por decir una ideita, ustedes pueden profundizar en sus estudios más adelante. La palabra Atnah es una abreviatura. ¿Abreviatura de qué? De esta palabra más larga también aramea. Atnah, ta, que significa descansar. Pues claro, es una pausa mayor esta, y el significado arameo pues refleja lo que, digamos, la función de este signo, de este acento dentro del texto que sea donde se encuentre. El Atnah es la abreviación de Atnahta, y en este caso nos dice debemos de detenernos, debemos parar. Tratemos de comprender eso o de matizar un poquito más eso de la pausa, porque si decíamos que el silus of pasuk es una pausa casi que definitiva, este Atnah, exactamente qué clase de pausa será. De hecho, he traído, ahorita cuando terminemos de hacer un poco esta teoría, un texto que ya habíamos observado anteriormente y que lo seguiré trayendo. ¿Por qué? Porque así iremos viendo poco a poco, paulatinamente, cómo vamos reconociendo en ese texto todos esos signitos que son diferentes a los signos vocálicos y que rodean las consonantes. Digamos esto. Es uno de los principales, no quizás el principal, de pronto es una exageración decir, se trata del principal acento disyuntivo, porque teníamos el silus of pasuk, pero miren lo que dice acá la teoría, se trata del principal acento disyuntivo dentro del versículo. El silus of pasuk pone fin al versículo, no está realmente dentro del versículo, sino que lo finaliza. En cambio, esta pausa, el Atnah, está dentro del versículo y termina dividiendo el versículo, por ejemplo, en dos partes. Podría dividirla en más, pero normalmente divide a un versículo en dos partes. Entonces, miren la lógica de esto. Tenemos un versículo, digámoslo así. Ese versículo, para concluirlo, le coloco siluk, sof pasuk. Para dividirlo en dos partes, puedo colocar más o menos en la mitad o un poco más allá, eso depende, el Atnah. Entonces el Atnah divide en su interior el versículo. Puede dividirlo en dos partes. Una parte podría ser, digamos, más larga y una parte podría ser más corta. La división nunca es métrica, la división es por el sentido. O sea, el sentido de lo que se está diciendo. Y entonces, cada parte también puede ser a su vez subdividida en otras partes. ¿Y cómo se subdividen esas otras partes? Se subdividen con otros acentos que llamamos disyuntivos. O sea que imaginémonos como si tuviéramos, o pensemos como si el versículo fuera una regla. Digamos, una regla que tiene siempre 10 centímetros. Entonces, en esos 10 centímetros al final coloco siluf sof pasuk. Y el Atnah lo podría colocar, digamos que, por decir cualquier cosa, en esa regla de 10 centímetros la coloco en el número 4 de los centímetros, en el cuarto centímetro. O sea que me queda una línea, digamos, de 4 centímetros y la otra me queda de 6 centímetros. Cojamos esa de 6 centímetros. A su vez, esa la podía yo dividir en otras partecitas, utilizando otros acentos disyuntivos, que es lo que iremos conociendo. Con esto quiero explicar cómo es la lógica de los acentos dentro de los textos hebreos. Nos permiten a nosotros entonces reconocer unidades de sentido. Más que métricas, son siempre o casi siempre unidades de sentido. En algunos casos, por ejemplo, en la poesía, podría de pronto pensarse como en una especie de métrica.
pero eso siempre es hipotético y eso siempre ha sido discutido. Pero en la narrativa, sobre todo porque estamos viendo los acentos narrativos, esto nos divide en las unidades de sentido. Es decir, cuando por ejemplo yo tengo, digamos, una frase cualquiera y la voy dividiendo para que no vaya a quedar bueno, ¿qué es esto? Como que yo dividiera mal la cosa, entonces, como si colocáramos una coma o un punto y coma o un punto antes de llegar al punto final. Entonces se divide en unidades de sentido. Desde ese punto de vista de lo que yo les estoy diciendo, comas, punto y comas y demás, es que podríamos aseverar esa idea a lo siguiente: el silus of pasuk, si es el final del versículo, para nuestra lengua española se asimilaría como al punto final o incluso a un punto aparte. Bueno, eso lo tendríamos que mirar, de eso dependería del contexto, pero supongamos que se trata de un punto aparte. ¿Qué sería el atnaj? El atnaj podría equivaler a un punto seguido, o a un punto y coma, o a una coma. Eso depende, obviamente, de la longitud, de la cantidad de palabras que se reúnen, digamos, en ese espacio gobernado por el atnaj y por el silux of pasuk. En otros términos, esto equivale a los signos de puntuación que nos sirven a nosotros también para separar unidades de sentido. No sé si es claro lo que estoy diciendo. Bien, entonces dicho esto, pues ustedes ven ahí en pantalla esto mismo que estoy diciendo. Obviamente yo lo explico con estas palabras, esto es como para que expliquemos un poquito más. Dicho esto, hay algo que es importante decir. Siempre va a haber un atnaj en cada uno de los versos. La mayor parte del tiempo, al menos por lo que yo tengo de experiencia en la lectura de los textos hebreos, me encuentro, sobre todo en los textos masoréticos, que es donde se ven estos signos, yo me encuentro la mayor parte del tiempo con el Atanaj. Pero puedo encontrar que cuando el verso es muy corto y termina en silux of pasuk, muchas veces el Atanaj no se utiliza, sino que se reemplaza por otra de las pausas, pero son pausas menores. Una de las pausas menores, una de las que la reconoceremos después y la aprenderemos, y aprenderemos cuál sea su forma, es el zakef o tifaj. Eso lo veremos, el tifá, perdón, el zakef o el tifá. Lo veremos en su debido momento para que no nos vamos a preocupar por cómo eso es. Sobre todo para no abarrotarnos de reconocimiento de todas las formas que tenemos de los acentos. Entonces tratemos de familiarizarnos con esta forma. Son muchas las lecciones de hebreo y nos alcanzarán suficientemente para aprender todos los signos que representan la acentuación, tanto disyuntiva o domini como la servil o conjuntiva. Entonces los iremos reconociendo. No he querido traer conjuntiva porque este Atanaj merece una atención especial porque nos va a dividir el versículo en cuantas partes sea necesario dividirlo. Bien, dicho esto, pues esto estudiaremos en futuras lecciones. Por ejemplo, la próxima será la sexta lección que iniciaremos con X tema que le veremos. Siempre estamos trabajando verbos, vamos a trabajar algo de los sustantivos, ya trabajamos artículos, entonces vamos a meter otra categoría gramatical y así iremos construyendo todo, digamos, todo lo que tenemos al interior de un texto hebreo. Ya tenemos la capacidad con sustantivos, artículos y verbos de poder hacer el análisis de frases muy simples dentro de los textos bíblicos. Pero no nos digamos mentiras, que la lengua hebrea, como la lengua española, como cualquier otra lengua, pues nosotros normalmente no hablamos con frases simples, sino que las proposiciones nosotros son casi siempre complejas, ni siquiera compuestas, no, complejas, llenas de frases subordinadas, de conjunciones relativas. Pues el hebreo también actúa de esa manera. Pero mientras nos vamos iniciando, vamos tomando, digamos, las cosas por sus lados más amables. Bien, dicho esto, les propongo que hagamos un ejercicio de reconocimiento. Vamos a leer, pero en el texto ya no he querido excluir los acentos que no conocemos para solo colocar los acentos que hemos estudiado, sino que he querido colocarlos todos, de manera que nos habituemos al texto, pero que aprendamos a ver en medio de esa multitud de signos, a reconocer lo que acabamos de ver. Recuerden que el siluk es como un metec. ¿Y cómo lo diferencio yo del metec? Porque normalmente está en la última palabra antes del sof paso.
Recordemos que el merja se trata de una rayita como la que encontramos en nuestros teclados cuando escribimos esa barra diagonal. Y el atnaj, que es como una especie de lambda chiquitica que se coloca siempre debajo de las consonantes y al lado izquierdo de un signo vocal. Vamos entonces a un texto que ya conocemos y que he querido traer acá, que es ¿dónde lo tomamos? Del Bereshit. Nos acostumbraremos al Bereshit. Bien, vamos a leer el Bereshit, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Lo vamos a hacer despaciecito. Miren, por ejemplo, acá, miren este signo. ¿Lo ven? Miren este otro signo acá. Miren este otro signo acá. Los he querido dejar. Mientras vamos leyendo, vamos a reconocer las pausas, pero atención, por el momento, en jerarquía. Vamos a reconocer entonces primero el sof pasuk, luego el siluk, luego el merja, y ya al final reconoceremos el atnaj. En esa jerarquía, lo vamos a reconocer, no porque esa sea la jerarquía para reconocerlo realmente, sino porque ese es el orden en que hemos ido aprendiendo estas cosas. Vamos a comenzar entonces y leemos juntos, despacio, vamos a leer. Recuerden que donde encontramos el signo, normalmente vamos a hacer nosotros la fuerza tónica. Leamos. Vayomer Adonai el Avram Lech lecha me'artzecha umimolatecha umibet avija. Observen acá. Se supondría entonces que yo aquí paro. Seguimos. El Haaretz, para un momentico, no porque pueda parar. Este es un acento conjuntivo. Yo tendría que pegarlo a esta palabra. Pero quiero parar acá porque observan lo que acabamos de ver, ¿no? Haaretz. ¿Qué es lo que significa Haaretz? La tierra. Entonces miremos acá el artículo, cómo ha modificado el segol que debería estar acá. Y miren que para marcar el acento me han colocado este signo de acá. El Haaretz, ahora sí. Asher Areja. Observemos cómo llamamos este signo. Merja. Y observen acá como si fuera un metec, pero no lo es. El siluk con el softpass. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan conmigo, aprender a identificar esos signos, porque entonces ya uno no los va a confundir nunca más. Vamos al segundo renglón, al segundo versículo. Empecemos. Ve, es, ja. Miren lo que aquí que hemos colocado. Ese es el mete, no es el siluk. El siluk estaría al final. El mete que es para que como que no se nos vaya a mezclar este segol con este segol, conociendo que Aleph es una gutural y Ain es otra gutural. Entonces, si no las pronunciamos, podría que nosotros hiciéramos como una asimilación y decir ve es ja, y en cambio no lo es un ve es ja. Ve es ja. Sigamos. Le goi gadol va a. Atención, mira, aquí tenemos otro acento, entonces vamos a subir el tono de voz ahí. Va a va re ja. Hay como dos acentos, tenemos un acento acá y otro acento por acá. Ya después hablaremos un poquito de eso realmente, cómo tendría que leerse. Sigamos. Va a ga de la shemeja. Observen. Ahora sí. Ver ye bera. Ja.
Mire, tenemos el siluk y el soft pasuk. ¿Qué faltó? Faltó el merja. Mire que aquí lo teníamos, merja, en la palabra antes del siluk soft pasuk. Aquí cambió por otro signo. No vamos a confundir esta barrita con esta barrita. Esta es la que se parece como la del computador, ¿no? Este es otro signo diferente que lo estudiaremos. Entonces, no siempre la frase termina con un merja y después un siluk soft pasuk. Vamos al verso tercero. Leamos. Va, a, va, ra, hatef patah, ra, ja. Lo vuelvo a leer. Va, a, va, ra, ja. Me, va, re, je, ja. U, me, kalel, ja. Recuerden que esto no se lee porque está precedido por una vocal que es breve. A, O. Observen. Entonces aquí tendría yo que parar porque digo A, O. Para. Y después digo venir, re, ju, verja, kol, mish, perjot. Observen. ¿Cuál es este? Merja. Leemos ja, adama, y aquí tenemos el siluk soft paso. Eso significa, recuerden, el merja es un acento servil, conjuntivo. Lo pegamos acá. Estamos leyendo despacio porque la idea es como ir garantizando a nuestro cerebro que tanto la pronunciación como el signo que vemos sean realmente que vayan, mientras vamos habituando nuestro oído a los signos, a su fonética. Cuando ya estemos un poquito más, digamos, más avispados en este ejercicio de la lectura, lleguemos mucho más rápido. Bueno, queridos muchachos, voy a señalar en esa jerarquía, van a ustedes ver que se van a iluminar en esa jerarquía primero el siluk más el soft pasuk. Observen acá. Lo hemos iluminado. De esa manera nosotros vamos a reconocer los límites de cada uno de los versículos. Esos signos están por fuera del versículo porque lo concluyen como si fueran o puntos aparte o como si fueran puntos seguidos. Vamos a mirar en la traducción a ver si eso coincide o no a la hora, pues obviamente, de realizar esta traducción. Pero lo vamos a ver enseguidita. Digamos, no puedes separar las proposiciones. Claro. Exacto. Y eso, por eso hacemos este ejercicio, porque normalmente cuando nosotros estudiamos un texto hebreo cualquiera y no le ponen estos signos, para uno se vuelve, digamos, como una grande dificultad saber hasta dónde va algo y hasta dónde se dice algo. Y por eso fue necesario que en el tiempo nacieran estos signos para una correcta lectura y sobre todo interpretación. ¿Qué es lo más preocupante de esto? Porque si el punto no lo coloco donde es, pues la interpretación es ambigua. Estos signos no nos los vamos a encontrar, por ejemplo, en manuscritos antiguos. Eso, los manuscritos más antiguos no tienen esto. Pero, por ejemplo, el texto masorético, como el que yo tengo acá en esta Biblia con la que yo me acompaño, está lleno de estos signos porque nace del texto masorético con la base de un código, de un manuscrito que llamamos el manuscrito de Leningrado, que es la base de este texto. Ahorita se está trabajando fuertemente, creo que en Israel, por publicar una versión no basada en el código de Leningrado, sino en otro código que sería como la competencia de este código, el código alejandrino. Vamos a ver qué sale pues después, que sería como la competencia, porque también es un código muy antiguo. Es decir, sí son los mismos textos, pero en algunas partes encontraremos alguna variación. Alguna variante se encuentre. De hecho, por ejemplo, este es el código del texto base de Leningrado, siglo X más o menos. Abajo, en las imprentas, bueno, hay un aparato crítico, unas letras mucho más pequeñitas, que son diferentes a la masora parva o la masora pequeña, y en esas letras, por ejemplo, digamos, en esta palabra, digamos, X palabra de acá, me dice, esta palabra se encuentra en este, digamos, texto de Leningrado, pero en el código alejandrino no se encuentra, o en el código alejandrino está vocalizada de otra manera y así. Entonces,
Ese es el ejercicio, por ejemplo, que hacen estos textos que son de orden crítico. Bueno, aquí tenemos entonces el Siluk más el Sof Pasuk. Ahora señalemos el otro, el acento servil o conjuntivo, que lo habíamos visto mientras nosotros habíamos leído. Es difícil verlo porque, bueno, el color es muy parecido al blanco. Aquí lo tenemos, el primero es amarillito. Observen que está pegadito a la última palabra, como uniendo Asher Ar Eja. Y acá, Mishpechot Ha-Adam. Y de hecho, miren, Asher significa que. Y Ar-Eja significa que yo te haré ver. ¿Qué te hará ver? La tierra, el Haaretz, que yo te haré ver a ti. O sea, que tú vas a poder ver porque yo te la haré ver. Entonces, miren que ese Asher queda muy bien, no lo puedo separar, sino que me está uniendo dos palabras que tienen que estar obviamente unidas. Aquí lo mismo, por ejemplo, Mishpechot Ha'adama. Mishpechot es el plural de familias. De hecho, aquí tenemos el plural, miren que no tiene el plural femenino completico. ¿Cómo? Recuerden que para el femenino o teníamos ot con la vav, con el puntico arriba, es decir, el joven con su madre de lectura, y para el masculino teníamos la jirek y con su madre de lectura la yod y la mem sofit. Miren que aquí no está. Esto es bueno que lo aprendamos a reconocer ahora, aunque yo más adelante pues se los voy a indicar a cada uno de ustedes pues como para que lo tengamos incluso por escrito y nos sirva. No siempre las vocales se escriben con su madre de lectura. Y entonces esto tiene un nombre. Cuando se escriben con la madre de lectura se llama la lectio plena, en latín, lectio plena. Cuando no se escriben con su madre de lectura, siendo palabras en este caso plurales, se llama lectio defectiva. Es decir, le faltó algo. Está incompleta, lectio defectiva, pero en todo el sentido de la expresión son plurales. Entonces aquí dice mishpechot, el plural por familias. Mishpechot ha'adama, familias de la tierra. De hecho, aquí dice kol mishpechot ha'adama, todas las familias de la tierra. Ahora vamos a reconocer, iluminando el signo del Atnach, que vamos a ver si es verdad que nos sirve como división. Tenemos que preguntarnos, ¿y qué clase de división es? ¿Una coma? ¿Dos puntos? ¿Un punto y coma? Bueno, ¿qué clase es más adaptable de acuerdo a la necesidad de la traducción? Y observemos que la ilumino acá con un color azulito. Ahí se van a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, abija. Entonces vamos a comenzar a hacer, bueno, comienzo yo, ustedes lo que puedan pueden y lo que puedo yo puedo en este momento para traducir. Una traducción pues sin mucho esfuerzo, digámoslo así, lo interesante es saber el sentido, porque yo les decía que el Tanaj se utilizaba para hacer una división de sentido. Miremos, Vayomer Adonai. Vayomer Adonai significa y Dios, y dijo el Señor. El Abraham, a Abraham. Todavía no le ha cambiado el nombre porque apenas estamos en el capítulo 12, ¿no? Abraham. ¿Y qué le dice Dios? Lech leja. Le dice, vete. Leja significa para ti o por ti. Bueno, llegaremos a indagar un poquito más en esto cuando estudiemos. Desde la próxima lección vamos a empezar a estudiar un poquito las preposiciones. Vete por ti mismo, para ti mismo, me arseja. Arts. Miren las consonantes, Aleph, Resh y Tzade. Mírenlas ahí, ¿las ven? Vámonos para acá a Aleph, Resh y Tzade. Exacto. Vete de tu tierra. De tu tierra. Umimolateja. Y de tu parentela. Mire, tú. Ve, aquí miren cómo se pone el tú. Ja. 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 Al final. Vete para ti de tu tierra y de umimolateja, y de tu parentela. Decimos acá en este texto que tenemos. Y de tu parentela. Sí, mi hijo. Los parientes. Es como la familia. Digamos, más abierta. La parentela generalmente no es el papá de uno, la mamá de uno. Nosotros utilizamos el término parentela para hablar
los que son de la familia, pero no de la familia más cercana. Pero los tíos, primos y todo lo que usted pueda incluir ahí. Y aquí ya vendría, mira, mi bet y de la casa. Miren una cosa extraña. Me arceja, aparece la mem. Y después dice, un mimolateja, aparece la mem, mim, molateja. Y aquí dice, un mi bet, mem, de, ahí está el de. El de está pegado en estas palabras. Y de bet, lejem, por ejemplo, la casa del pan. Bet abija, y de la casa, nosotros esta palabra ya la conocemos, la palabra av, que es lo que significa av, padre, pero hemos agregado un sufijo. Y de la casa de tu padre, ahí está. Punto, coma, dos puntos, ¿qué será? El haaretz asher eja, hacia la tierra o el país que yo te haré ver. Entonces, miren, el Atnaf dividió en sentido. Yo tengo, el Señor Dios dijo a Abraham, vete de tu país o de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, hacia la casa que yo te haré ver. Esto podría ser aquí como una especie de coma. Nosotros no pondríamos coma ahí en español, pero podría ser como una especie de coma en sentido, en cuanto que lo primero tiene un valor y separo el periodo de lo segundo. ¿Por qué de lo segundo? Porque claro, lo segundo incluso tiene su propio verbo. Yo te haré ver la tierra a la que vas a ir. Entonces, como separar el sentido, pertenece en el mismo sentido, obviamente, porque estamos progresando en él, pero una cosa es decirle, vete de estos espacios o de estas realidades y luego muévete hacia la tierra. Entonces, el Atnaf ha separado como eso para que nos quede claro el sentido. Y miremos la segunda parte para que entendamos a ver qué ha pasado acá. Ve, esha, y haré de ti legoy gadol, una nación grande. Va a vareja, y bendeciré a ti y te bendeciré. Va a gadelá, y haré grande shemeja. Nosotros tenemos el vocabulario de la palabra shem. De hecho, hay un libro del Pentateuco que se llama Shemot. Tu nombre. Y haré grande tu nombre. Esas palabras que tienen ganado, Más bien una coincidencia, pero no necesariamente es una, si no necesariamente sea una característica, es una coincidencia en este caso. Entonces, miremos a ver si hay sentido acá o no. Él le ha dicho, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré grande tu nombre, ve, ye, verajá, y dice, y serás bendición. Podría poner una coma también en el Atnaj, o sea, toda la frase, todo el periodo, lo puedo hacer así. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y haré grande tu nombre, y serás bendición. Como separando los sentidos, como focalizando ambos sentidos. Pertenecen a la misma idea, pero hay que separarlos un poquito. Y terminemos. Va a barja y bendeciré, me barrejeja, al que a ti te bendiga. Umekalelja, y heriré a al que te maldiga. Ahí puse el Atnaj. Y luego dice, Venifrehu beja, y serán bendecidos. Beja significa en ti, kol mishpechot ha'adama, todas las familias de la tierra. Entonces, el Atnaj tiene sentido, porque de acuerdo al sentido nos ofrece una pausa. Por ejemplo, aquí, ¿qué podría ser? Aquí digo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré o heriré a los que te maldigan. Y serán bendecidas en ti todas las familias
de la tierra. Podría ser una coma, podría ser un punto y coma, pero miren que se trata de una separación de sentido, que no es romper con el sentido anterior. Para romper un poco con el sentido anterior o introducir una nueva idea, para eso está el Siluk Sof Pasuk. Queda clara la función de este Tanaj y lo podemos reconocer. Ya para concluir nuestra lección del día de hoy, concluir toda esta Shiur Mispah Hamesh, entonces yo les traigo un ejercicio de análisis morfológico. Vamos a analizar 3 frasecitas o mejor proposiciones sacadas de algunos 3 o 4, no me recuerdo cuántas he colocado, del texto bíblico. Y de esa manera podemos ir ensayando, ir, digamos, recuperando el conocimiento que hemos adquirido durante el ejercicio de aprendizaje. Comencemos con la primera, somos 1, 2, 3 y 4, pues cada uno puede leer una de alguna manera. Comencemos. ¿Quién quiere leer? Dale, Juan Fernando. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Veja Adam yada et Chava ishto. Estamos hablando del Bereshit 4.1. Vamos a buscar el verbo que tiene cara de verbo de acuerdo a lo que nosotros ya hemos venido estudiando. Para eso nos puede ayudar a nosotros una característica. Recuerden que normalmente los verbos son triliterales y normalmente tienen una configuración vocálica peculiar. Bravo. Y ada es un verbo. Verbo es la categoría gramatical. Normalmente cuando hacemos el análisis decimos tiempo de este verbo. Entonces nosotros hemos estudiado 2 tiempos, o realmente es modo, decimos en este caso, ¿cuál modo será este? El modo cal o la conjugación cal, y en este caso el tiempo específico sería el catal. Muy bien. ¿Qué persona es? La tercera persona. ¿Qué número es singular y qué género masculino? ¿De qué verbo viene? De este mismo que ustedes ven acá. ¿Alguno se acuerda del significado de este verbo? Conocer. Entonces, si es tercera persona del singular es él conoció. Recuerden que este verbo por el catal normalmente nosotros lo traducimos en pasado, en imperfecto. Él conoció o él conocía, dependiendo de cuál pasado. Conoció. Atención, la pregunta es, ¿quién conoció? No tenemos declinaciones que nos ayuden, entonces tenemos que un poco jugárnosla con el sentido. Muy bien. V es I. Ha-Adam. Vamos a analizar Ha-Adam. Ha-Adam. ¿Qué tenemos nosotros acá? Pero antes del sustantivo tenemos un artículo. Entonces en el análisis morfológico tenemos que decir artículo y luego decimos lo otro. Sustantivo, ¿qué género? Masculino, ¿qué número? ¿De qué palabra viene? De Adam. ¿Cómo traducimos hasta acá? Claro, y Adam, pero mire que es muy interesante cómo nos colocan la G, como si nos dijeran también, puedo traducir, y el ser humano conoció, ¿a quién conoció? Eva, claro, sí, Javá. Atención, quiero llamar la atención sobre este signo que explicaré más adelante. Este es el signo del complemento directo. En hebreo existe un signo que introduce el complemento directo, para que no me equivoque. Es la palabra et. Es un símbolo que no se traduce literalmente. Y se coloca así, et, con o sin, ¿cómo se llama esto? El makef, et Javá. Entonces, este es el signo del complemento directo, pero pongo atención en algo. El signo del complemento directo solo se coloca cuando el complemento directo o es un nombre propio o tiene un artículo. Para las demás ocasiones no se coloca. Esto lo coloco simplemente acá, pero yo lo volveré a decir en la lección en que voy a explicar este signo. Pero es para que lo reconozcamos. Entonces, y el ser humano o Adán conoció a Eva, y esto pues no lo podemos leer bien, aunque sí conocemos esta palabra, porque esta palabra realmente viene la palabra Isha, que es lo que es Isha, mujer. Pero mire lo que tiene acá. Esta O, ahorita veíamos Ja, que significaba tú, a ti. Ishto significa de él, la mujer de él o su mujer.
ese tipo de sufijos pronominales los vamos a colocar al final de los sustantivos. Entonces, miren que estamos en la larga introducción al sustantivo, entonces nos queda camino por recorrer. Miren todo lo que contiene el sustantivo. Solamente la O. La TAF que ustedes ven acá es una transformación de la G que debería estar ahí, pero la G no puede estar ahí por cuestiones fonéticas, entonces se vuelve una TAF. ¿Queda esto claro? Miremos acá, entonces, ¿qué signo vemos acá? El Atnach, el Atnach. Vamos al segundo texto. ¿Quién lo quiere leer? Muy bien, dale, hijo. Adonai et Avraham Berit. Muy bien. Karat Adonai et Avraham Berit. Es un texto que ya había yo colocado en estas lecciones, pero lo he querido volver a traer, porque entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer qué debemos buscar. El verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Car. Bueno, entonces hagamos el análisis morfológico. Es un verbo de qué conjugación, en la conjugación cal. ¿Qué modo es en este caso? El catal. ¿Qué persona es? Tercera persona. Muy bien, ¿qué género y qué número? Masculino singular. ¿De qué verbo viene? De ese mismo. Karat Adonai. ¿Alguien se acuerda qué significará karat? Karat es cortar. Es cortar literalmente. Es un verbo muy importante dentro de las Sagradas Escrituras, que por sentido translaticio tiene otro significado, pero por el momento enseguidita decimos cuál es ese otro significado. Entonces, el Señor cortó a Abraham. No, no podríamos decir que el Señor cortó a Abraham, no. Bien, aquí vamos a entender qué fue lo que cortó. Exacto, Berit significa alianza. Atención, aquí tenemos et. Et no simplemente es la marca, atención, del complemento directo, el objeto directo. También puede ser la preposición con. O et es con, o et es el signo del complemento directo. Entonces, si vamos a traducir, diríamos, el Señor cortó, berit, una alianza con Abraham. O podríamos decir, el Señor hizo alianza con Abraham y se acabó el problema para no tener que decir cortar, pero recuerda cómo eran las alianzas, no, se desmembraban a la mitad los animales, entonces claro, la palabra pues, es muy sugestiva, pero la palabra dice lo que realmente ocurría en ese momento. Ok, aquí tenemos el otro y vamos a tener algunas palabras conocidas, palabras que ya tenemos. También del Génesis. Me dirán, pero ¿por qué solo el Génesis? Pues porque la verdad no sé. Me coincidió. Seguida seguramente aparecerá de pronto algún otro libro, pero por el momento es todo el Génesis. Ustedes van a ver en el taller algo, porque en el taller, los primeros 5 talleres, la transliteración es de los nombres de los libros de la Biblia, de manera que ustedes puedan familiarizarse con los títulos. Y a partir de la lección 6 o 7, ya no me acuerdo, ya empezará cada taller a traer un pedacito del texto de cada uno de esos libros, de manera que también recorramos un poco todo ese mundo bíblico. Bien, esfuérzate. Esa es una mem y luego una jole. Muy bien. Tishmor. Atención, veata. Recuerda que esta G acá nos suena porque lo que estamos haciendo acá es una madre de lectura. Si tuviera el mapik, el puntico, diríamos ataj. Pero no lo tiene, entonces decimos ata. Veata et beriti tishmor. Bien, ¿qué es lo que tenemos que buscar? ¿Y dónde habrá un verbo acá? No. No, eso no tiene cara de verbo. Tishmor, lo vimos precisamente en esta lección, al iniciar la lección. Estábamos viendo, exacto, ¿cuál es la conjugación? Cal. ¿Cuál, atención, absolutamente debe de ser, en este caso, el modo, que para nosotros sería el tiempo, el ictol, y ahora sí, ¿cuál es la persona? Es la tercera
O podría ser también, miren en sus paradigmas, la segunda. Tengo tercera o segunda. Tengo cualquiera de las dos. Entonces, tercera, femenino singular o segunda, masculino singular. No lo sé todavía. Para saberlo, entonces, tishmor, ¿de qué verbo viene esto? Del verbo shamar. ¿Qué significa shamar? Shamar no significa escuchar, sino, pero tiene significado parecido, porque es como escuchar, es observar, guardar, observar. Si fuera entonces tercera persona femenino singular, ¿cómo lo traduciríamos? Normalmente traducimos esto como si fuera un futuro, tiene muchas maneras de traducirse, pero entre ellas el futuro. ¿Cómo lo traduciríamos? Observará, ella observará. Y si lo tradujésemos como segunda persona masculino singular, tú observarás. Muy bien, observarás. Atención, ¿cuál sería el sujeto de esta frase? Ya no me pueden decir porque miren lo que tenemos acá. Esto no tiene cara de sujeto porque ya vemos la marca, ¿no? Beata y beata, ¿qué es? Primero digo conjunción y luego digo pronombre. Pronombre personal, ¿qué persona es? Recuerden que esto es parte de la tercera o segunda lección que estudiamos. Los pronombres. Es el pronombre, pero primero, ¿cuál persona es? Segunda persona, género masculino, singular. Y tú observarás. ¿Qué observarás? Mi alianza, sí. Veriti. Mire que aquí tenemos la I, que significa mi, la alianza de mí. Teníamos ja, que significaba de ti, y teníamos la holen, que significaba de él. Y eso se coloca siempre o al final de un sustantivo o al final de un verbo. Entonces, y tú, mi alianza, observarás. Pregunto, Ed, ¿es marca del complemento directo o es la preposición con? Complemento directo. Ah, pero yo les había dicho, o con nombres propios o con sustantivos con artículo, pero aquí no tenemos ni lo uno ni lo otro. Pero ¿qué se considera como algo determinado? Lo que tiene un sufijo pronominal se considera también como determinado. Y por eso ese et que ustedes ven acá puede estar ahí, porque el sufijo determinado suple el artículo, determina la palabra. Bien, concluyamos. Ahora, ¿quién quiere leer esto como conclusión? O lo leemos juntos, podemos leer juntos. Ahora, comencemos. Adonai muy bien. Adonai Rav la Mishpachot. Esta frase es simple. ¿Cuál es el verbo de esta frase? Muy bien. Rav. Entonces, categoría gramatical, verbo, ¿de qué conjugación o de qué construcción? Cal, ¿de cuál modo? Del modo dictor, que para nosotros es un tiempo. ¿Qué persona? Solo la que tiene la yoda al inicio es inconfundible. Tercera persona, ¿qué género? ¿Qué número? Singular. ¿De qué verbo viene esto? De karaf. Karaf significa acercarse. 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 Muy bien, acercarse. Entonces aquí decimos, se acercará. Porque recuerde que normalmente lo traducimos como un futuro. ¿Cuál sería el sujeto de esta frase? Adonai, el Señor se acercará. ¿A qué se acercará? Mishpachot. Ahorita encontramos la scriptio defectiva de Mishpachot. Se las muestro de nuevo acá, perdón, me devuelvo acá. Les muestro Mishpachot. Mire, scriptio defectiva, le faltó la holem, muy bien. Y en cambio aquí tenemos la scriptio plena porque tiene la holem con su madre de lectura. Y entonces es familia. Entonces, el Señor se acercará a las familias. No se preocupen que esto es un texto que continúa, tiene un texto por detrás, entonces la traducción obviamente no es completamente correcta, pero estas tres palabritas, pues así
pueden traducir esto que estamos traduciendo. Es comprensible todo lo que hemos hecho hoy. Bueno, con esto concluimos la Shidur Mispar Hamesh. Yo espero no molestarlos en Semana Santa, espero, pero prontamente en el chat de este semillero, mandarles los ejercicios de la tercera lección, de la cuarta y de la quinta, que pueden, sobre todo para que me hagan énfasis en aprender el vocabulario, porque es lo que más me interesa, para que podamos reconocer los textos y hacer este tipo de ejercicios acá. Bueno, tú vas a preguntar algo. La segunda, la tercera, Les mando todos los talleres y ustedes miran, bueno, les mando todos los talleres y ustedes los van mirando. Claro. De la 10 a la que vamos, que estamos en la 3. Entonces les mando 10, 11, 12 y 13. Listo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Dios los bendiga. Espero que les sirva esto. muy interesante porque ya uno conoce un poquito lo que es como el fruto de la teoría. Sí, porque es que